Ahora sí que no está mi amigo Armando, pero agarré su híjole. Para mí es un honor, hermanos, el poder inaugurar el ministerio de predicación de este año. Es un motivo de gozo y aunque no merezco estar en este lugar abriendo la santa palabra de Dios, eh, me gozo, hermanos, al poder exponerles lo que Dios nos tiene preparado el día de hoy. Y me goza comenzar el año teniendo nuestras predicaciones o nuestra predicación, no lo sé, ya que son algunos versículos y ya ven que luego me paso más de una hora meditando en una sola palabra, pero lo hago por amor y entendimiento de ustedes, hermano. Y vamos a tener nuestra predicación o predicaciones para elegir a nuestros diáconos. Ya hay fecha, el último domingo de febrero. Vamos a elegir a nuestros diáconos o diaconisas, ¿verdad? Porque es algo que vamos a aprender el día de hoy. Y para entender esto, déjenme hablarle un poco del contexto del pasaje que vamos a meditar para poder entenderlo de una manera clara. Pero antes de ello vamos a orar. Creo que es importante inaugurar el ministerio de predicación con una oración. Un púlpito que no está sazonado con oración, ciertamente, y lo más seguro es que vaya a terminar predicándose pensamientos humanos en vez de la palabra. Pero vamos a poner la predicación y el púlpito en manos de Dios. No me refiero al púlpito del mueble, sino a lo que se hace en el púlpito, que es predicar la palabra. Señor, me siento totalmente honrado, dichoso, Señor, aunque inmerecidamente, de poder inaugurar el ministerio de predicación en esta hermosa iglesia Remanente por Gracia este año 2022. Ciertamente soy el más inadecuado para estar en este lugar. Ciertamente soy el más desmerecedor, Señor, pero usted en su gracia ha tenido a bien colocarme en este lugar. Sin embargo, le ruego que no sea yo, que no sean mis labios los que se abran, que no sean mis pensamientos los que se manifiesten, sino que sea el Espíritu Santo, Señor, a través de su palabra dándonos todos consejo. Señor, vamos a tener eventos importantes en este año como la elección de nuestros diáconos, la formación de los otros ministerios, la construcción de nuestro templo. Señor, sabemos que usted respaldará todo porque está en sus manos. No importa, Señor, si lo tenemos que hacer como el pueblo de Israel cuando regresaron del cautiverio con Zorobabel, que con una mano construían y con la otra mano tomaban la espada. No importan las circunstancias, porque sabemos que usted nos estará respaldando en todo momento. Señor, guíenos, permítanos entender su palabra para que podamos elegir correctamente a nuestros diáconos, aquellos servidores, Señor, que no solamente entregarán su tiempo, sino su vida completa y la de sus familias para poder servirle correctamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme hablarles un poco de contexto, amados hermanos. El texto en el cual vamos a meditar el día de hoy es primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Abran ahí sus Biblias, lo vamos a estar viendo bastante. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, ¿verdad? Y a veces lo vamos a estar combinando con Tito, capítulo 1, pero manténganlo abierto en Timoteo y cuando tengamos que ir a Tito ya les diré, vayamos a Tito, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del contexto de este pasaje. Miren, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. Por cierto, tomen nota de esto, hermanos, porque son ustedes los que van a elegir a los diáconos. Dios va a confirmar a estos hombres o a estas mujeres a través de ustedes, y es necesario que tomen nota para que puedan estar orando en la semana de acuerdo a lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Miren, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que corrigiera los errores doctrinales que había en esa iglesia.
así como la falta de líderes que enseñaran y sirvieran de manera correcta y guiaran a la iglesia lejos de las falsas doctrinas. Así que Pablo le declara a Timoteo los requisitos que deben de tener dichos líderes. ¿A qué me refiero con líderes? Ancianos, es decir, pastores, obispos, ¿verdad? Que es lo mismo, y en este caso, los diáconos. La palabra diácono en griego tiene la misma pronunciación que en español y significa aquel que sirve o un servidor, alguien que sirve a las mesas. Eso es lo que significa diácono, alguien que sirve las mesas. Para nuestro tiempo, queridos hermanos, y sin entrar en una palabra ofensiva para ustedes, un simple mesero. Eso es lo que significa un diácono, un mesero. La primera vez que aparecieron los diáconos, amados hermanos, es en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, donde la iglesia tiene la necesidad de elegir a 7 hombres para llevar la función de servir, apoyando a los ancianos, mientras que estos se encargaban de la oración y de la palabra. La iglesia en Jerusalén había crecido mucho, de tal manera que los apóstoles, los ancianos, ya no tenían la capacidad ni el tiempo para estar atendiendo a las mesas de los hermanos y aparte dedicarse a la oración y a la palabra. De tal manera que Dios en su soberanía a través del Espíritu Santo manifiesta su plan. ¿Cuál es ese plan? Hacer una división entre pastores y diáconos. Entonces viene Pedro y les dice, es necesario que nosotros nos ocupemos en la oración y en el ministerio de la palabra, y que alguien más se encargue de servir a las mesas. Y eligen a estos hombres, a estos 7 hombres, para llevar la función de servir, mientras los ancianos se encargaban de la oración y de la palabra. Alguien ha dicho, queridos hermanos, que esto solamente fue en esa ocasión, que después de eso no se volvió a repetir. Quiero decirles que es incorrecto. Esto es incorrecto. Desde ese momento hubo esa división ministerial. Los pastores deben encargarse de la oración y de la palabra, claro, del cuidado de las ovejas, sin duda alguna, pero los que sirven mayoritariamente en la iglesia son los diáconos. Porque a veces pensamos que el pastor tiene que ser el todólogo. El pastor es el que tiene que visitar, el pastor es el que tiene que hacer el orden de culto, el pastor es el que tiene que servir, el pastor es el que tiene que... No, hermanos, no somos todólogos. Dios ha puesto a cada uno en su lugar. Ahora, estos hombres tenían que tener algo muy importante. Desde su origen, los diáconos estuvieron bajo ciertos requisitos. En Hechos 6, por ejemplo, se describe que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y por ahí quiero empezar. Por ahí quiero empezar. ¿Por qué por ahí quiero empezar, amados hermanos? Bueno, porque los hombres que vamos a elegir tienen que tener estos requisitos. El primero de ellos es de buen testimonio. ¿Qué es de buen testimonio? Vamos a definirlo de una manera sencilla. Que practique lo que enseña, que practique lo que cree, que sea bien conocido tanto por los de la iglesia, tanto por los de fuera de la iglesia. Eso es ser alguien de buen testimonio. Lo segundo que el diácono tenía que tener, amados hermanos, es lleno del Espíritu Santo. En implicación de Colosenses 3:16, esto quiere decir llenos de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en ellos, es decir, que sean hombres que sean doctos en la palabra de Dios. Aunque efectivamente el diácono no fue diseñado principalmente para enseñar, aunque puede hacerlo, la enseñanza totalmente recae en el pastor y los ancianos, o en los ancianos hablando de manera general. El diácono debe de tener la capacidad de manejar la palabra de Dios correctamente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, y pueden confirmarlo en Colosenses capítulo 3 versículos 16, donde Pablo dice que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Ahora, esto no solamente es para los diáconos, eso es para todo cristiano, Ahorita vamos a ver por qué, queridos hermanos. Y la tercera
es que sean sabios, llenos de sabiduría. Acabamos de ver en la clase qué es la sabiduría, ¿verdad? Es practicar lo que sabes de la palabra de Dios. Entonces el diácono, ya que está dominado por la palabra de Dios, ¿cómo tiene que vivir? De acuerdo a la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a lo que él sabe. Estos fueron los 3 requisitos fundamentales que el Espíritu Santo puso en medio de la iglesia para la elección de los diáconos. Ahora, parece ser que Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 va a describir de manera más puntual lo que significan estos 3 requisitos. Por eso los mencioné rápido, porque ahorita los vamos a desglosar totalmente. Estos 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, son descritos, son desglosados en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 en adelante. Una vez que Pablo ha instruido a Timoteo sobre cómo contrarrestar las falsas enseñanzas, ahora pasará a darle instrucciones sobre el comportamiento que deben de tener dentro de la iglesia. Primeramente el papel de las mujeres y posteriormente, y como acabamos de ver, los requisitos de los obispos, para ahora pasar a describir los requisitos que deben de tener los diáconos, es decir, los servidores. ¿Pero qué requisitos? Ahora sí, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Síganme con su vista. La palabra de Dios dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, aunque estos versículos se refieren directamente y literalmente a los diáconos, que como ya dije significa servidores, quiero comentarles que no solo se refiere al oficio, sino al que sirve de manera general. Por ejemplo, miren lo que dice Efesios 6:21. Vayan a Efesios 6:21. Efesios 6:21. Y miren lo que dice Efesios 6:21. Efesios 6:21 dice de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. La palabra ministro que aparece aquí es diáconos, servidor. ¿Qué nos está enseñando, queridos hermanos? Que todos somos servidores. Todos fuimos llamados a servir. Todos tenemos un servicio diaconal, aunque hay un oficio diaconal. ¿Sí me explico? Todos tenemos la responsabilidad de servir, aunque tengamos diáconos electos. Así que aunque esta predicación va directamente para los diáconos, también nos va a aplicar a todos en cómo tenemos que servir en la iglesia. Como dice por ahí un dicho, se lo digo a Juana para que lo entienda Chana, ¿verdad? Entonces se lo voy a decir a los que van a ser elegidos, como a toda la congregación, más bien a toda la congregación, porque todavía no elegimos a nadie, ¿verdad? Así que, amados hermanos, esta implicación es para todos nosotros. En este texto, Pablo le enseña a Timoteo las características de los diáconos que les dará la recompensa.
El día de hoy aprenderemos cómo deben ser 3 aspectos de nuestro servicio que nos llevan a la recompensa. 3 aspectos de nuestro servicio que nos llevan a la recompensa, ese es el título de nuestra predicación, nuestro servicio que lleva a la recompensa. Repito el título de nuestra predicación, nuestro servicio que nos lleva a la recompensa. Así que esta tarde, queridos hermanos, aprenderemos esto con 4 puntos. Número 1, ¿cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor? Número 1, ¿cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor? Lo repito, ¿cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor? Versículos 8 y versículos 9. ¿Cómo debe ser nuestro carácter personal como servidor? Versículos 8 y versículo 9. Vamos a iniciar por ahí. Dice el versículo 8 y versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Pues bien, vamos a aprender estos aspectos. Como ya vimos, Pablo acaba de decir a Timoteo cómo deben de comportarse las mujeres en la iglesia, en el capítulo 2, que dice que las mujeres aprendan en sujeción y en silencio, que no se pongan por encima de los hombres, ¿verdad? Y también anteriormente están los requisitos de un obispo, es decir, anciano o pastor. Son exactamente las mismas cosas para los 3. Ahora Pablo va a decir cómo deben de ser los diáconos. Pablo inicia diciendo los diáconos a sí mismo. ¿Ya lo vieron? Los diáconos a sí mismo. Con esto Pablo va a hacer hincapié en los requisitos de los servidores de la misma manera que lo hizo con los pastores. Como hemos visto, los diáconos eran y son aquellos que apoyan a los obispos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas iglesias tienen entendido que los diáconos son el contrapeso de los pastores. Es decir, que siempre nos tenemos que andar peleando. Los diáconos están para pelearse con el pastor. Y por si el pastor se equivoca, que lo pongan en su lugar o que lo corran. Algunas iglesias piensan que los diáconos son los que mandan en la iglesia. Y el pastor no puede hacer nada, no puede salir, no puede moverse, no puede trabajar si los diáconos no lo aprueban. Mi pregunta, queridos hermanos, con todo amor y respeto es, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia enseña algo totalmente diferente que vamos a estar aprendiendo en esta predicación. Los diáconos fueron diseñados para apoyar al pastor en el trabajo de la iglesia. Como vimos en Hechos capítulo 6, mientras el pastor se dedica a orar, a predicar, a enseñar, a cuidar, los diáconos se dedican al servicio y manutención de la congregación. Es decir, que los diáconos fueron diseñados por Dios para complementar al pastor, no para detenerlo, ni para ponerle el pie, ni para entrar en guerra con él. No somos fariseos y saduceos, hermanos. Pablo dice que los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Por qué Pablo inicia con los pastores diciendo que deben ser irreprensibles, pero con los diáconos no inicia diciendo que sean irreprensibles? Ahora, esto no es una licencia para pecar, porque sí lo va a decir después. Pero a mí me llama la atención, queridos hermanos, que Pablo va a iniciar diciendo tienen que ser honestos. ¿Por qué honestos? Esta palabra honesto se traduce como serio o majestuoso. Serio o majestuoso. Es interesante, fíjense cómo sonaría. Los diáconos así mismo deben ser honestos o majestuosos. Serios o majestuosos. Miren, describe a un hombre que tanto sus pensamientos como sus acciones no se toman a la ligera. O sea, es alguien que se sabe comportar
según el momento que viva. Por ejemplo, se toma en serio los conflictos que se tienen que tomar con seriedad. Se toma con seriedad los aspectos serios de la vida. No bromea con lo que es serio. Pero también es alguien que no toma nada con ligereza, sino que le da a cada cosa la importancia que tiene. Y en cuanto a las cosas de gozo y felicidad, es hombre que expresa honorabilidad y respeto. Es alguien que tú ves y puedas decir, este hermano me inspira confianza, me inspira respeto. ¿Por qué? Porque cuando tiene que ser serio es serio. No toma nada a la ligera, y cuando tenemos que a lo mejor tomar las cosas más a la ligera, es decir, bromear o algo así, también se presta a ello, es decir, no es un gruñón. Lo bueno que los pastores no viene este requisito, sino ya estaría descalificado yo por gruñón, ¿verdad? El hecho de tomar las cosas a la ligera, escuchen esto, siendo diácono, tendría como resultado problemas para la congregación. Imagínense que viene alguien diciéndole, ¿sabe qué? Se me murió el perico. Y él, en vez de llorar conmigo, se burla de mí. Ah, pues ya ni modo, ya le tocaba, qué bueno que se murió. Eso es alguien que toma las cosas a la ligera, que no le da la importancia a las cosas que se merecen. Pero también es alguien que no actúa en extremo. Porque a veces digo, yo no me tomo las cosas a la ligera, pero llevo las cosas a un extremo que no se deberían de llevar. Por ejemplo, ya se portó mal una hermana en la congregación. Yo sé que hay que ir a exhortarla. Pero ¿qué hace este hombre? En vez de exhortarla, va a azotarla, que son dos cosas totalmente diferentes. Alguien que no puede tratar los conflictos con amor, sino con rudeza y con violencia. Alguien así no puede ser diácono. Imagínense, toda la iglesia va a estar asustada, lo van a respetar no por amor, sino porque le tienen miedo. O se van, está ese hermano y, híjole, ya llegó este hermano, ya, ¿se dan cuenta? O sea, es alguien que tiene la capacidad de usar las cosas con una estabilidad perfecta. Porque si no va a traer problemas para la congregación. Así que el servidor que tiene esta característica toma las cosas en serio. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Vayan a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Todos juntos lo leemos, dice la palabra de Dios. Por lo demás, los espero, no se preocupen, queridos hermanos. Filipenses 4:8. Me aceleré, ¿verdad? Me aceleré. Discúlpenme, hermanos. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice ahí la palabra de Dios en Filipenses 4:8. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Dice la palabra a todos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí vuelve a aparecer la palabra que usa Pablo en 1 Timoteo 3:8. Es decir, se está describiendo el pensamiento de alguien honesto, sincero, digno de alabanza. Alguien que puedas decir, qué buen diácono tenemos. Ese hermano sirve. No importa la circunstancia, él sirve. Y lo hace de manera correcta según la ocasión lo amerite. No alguien que estemos en un funeral y se esté carcajeando. Pero también alguien que no estemos en una convivencia y esté todo enojado y serio. Ese lugar solamente le pertenece al pastor, ¿verdad? Pero no solo debería ser honesto, amados hermanos. Si regresamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, también vamos a ver que se refiere a alguien sin doblez. ¿Qué es alguien sin doblez? Esta palabra significa no hipócrita. No hipócrita. Alguien que le dice una cosa a alguien y a otros otra. No alguien que hable en doble sentido.
¿verdad? Miren, ustedes están sentados y tienen a la vista a todos los demás hermanos, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando, si ustedes ven a ese hermano o hermana que se está burlando o está jugando con la prédica del pastor, no sirve para ser diácono. Ese es alguien con doblez. Y mucho menos para anciano, aunque de eso voy a hablar después, cuando vayamos a nombrar formalmente a mi amigo Abner y a mi amigo Armando. Si ustedes lo ven que están bromeando, jugando, sin ponerle atención a la prédica, adiós, A eso se refiere este punto, no solamente en el anciano, sino también en los diáconos. ¿Por qué? Porque el hablar de un diácono, de un servidor, debe de ser cabal, honesto, transparente, que sus palabras sean dignas de confianza. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan a Giezi, el servidor de Eliseo? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 19 al 27. Él es una muestra de tristemente lo que no tiene que hacer un diácono. ¿Por qué? Porque Giezi fue y le dijo una cosa a Naamán y otra cosa a Eliseo. Es decir, a Naamán le dijo: mi señor te está pidiendo recompensa por haberlo sanado. Y a Eliseo le dijo: no me dio nada. Un diácono no puede tener eso, no debe actuar de esa manera. Su palabra debe ser sin doblez, debe ser coherente en lo que dice y en lo que hace. Ese es un diácono. Y para ilustrar esto, queridos hermanos, me recuerda la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que contó que un hombre tenía 2 hijos y fue a uno y le dijo: ven a trabajar conmigo al campo. Y este enojado le dijo: no voy a ir. Pero a final de cuentas fue. Y fue al otro hijo y le dijo: ven a trabajar conmigo al campo. Y este con alegría le dijo: sí, iré. Pero no fue. Eso ilustra la doblez, hermanos. Ese cambio, que tu sí sea sí y tu no sea no. Pero además Pablo dice: no dados a mucho vino. Y aquí muchos se van a emocionar. Dice mucho, o sea que poquito sí se puede. ¿Saben qué? No. Ni se emocionen, porque ya vi las sonrisas en algunos rostros, así como diciendo: amén. Miren, esto es muy interesante. La frase no dados al vino en realidad es volver la mente a ocuparse con. Volver la mente o ocuparse con. En este caso es no ocupar la mente con vino o no ocuparse en el vino. Y tiene el énfasis en no dejarse atrapar por el vino. Ok, entonces sí puedo mientras no me deje atrapar. ¿Qué crees? No. Porque ¿saben qué? Somos pecadores. Y nada más digo, una probadita. Y cuando vi, ya me terminé la botella. ¿No? Recuerdo en una ocasión que estábamos en casa de Armando, seguramente se va a acordar Neri, ahora me voy a poner como ejemplo. Recién empezaba con lo de la diabetes y llego a la casa de Armando y me dice: un vaso de coca, pastor. Y le digo: no, Armando, porque tengo diabetes. Y dice: pues está bien, pastor. Le digo: bueno, nada más un poquito para el gogó, ¿no? Para que me sepa en la boca. Bueno, me eché un traguito. Y luego, otro traguito. Y luego, otro traguito, ¿no? Y me dijo mi amigo Armando: ¿y por qué no mejor se sirvió el vaso completo si ya se lo tomó? ¿Se dan cuenta? Así pasa, amados hermanos. Entonces, en este tema tan controversial, lo que realmente tenemos que decir es: no hagas uso del vino. Ningún servidor de Dios va a servir a Dios y al vino. Oiga, hermano, pero Pablo le dice a Timoteo que no tome agua, que tome vino. Sí, porque estaba enfermo del estómago. Y el agua de pozo estaba contaminada y por eso estaba enfermo. Entonces usaba 3 tantos de agua
por uno de vino y se hacía jugo de uva. Y la fermentación ayudaba a su digestión. Nada más, hoy en día tenemos más que tomar. Hoy en día sí tenemos agua purificada. O Tang. Perdón, ya dije una marca. ¿Verdad? No, hermanos. El servidor de Dios tiene que evitar la doblez y tiene que evitar el vino. Porque el vino trae disolución. ¿Qué es disolución? Separación, pleito, contienda. ¿Se acuerdan de Nabal? Un hombre que se emborrachó y empezó a hacer estragos. ¿Qué hizo Dios con Nabal? Lo mató. Entonces, hermanos, si ustedes en esta congregación están sirviendo a Dios y al vino, no podemos llamarnos servidores de Dios en realidad. El cristiano debe ser abstemio y sobre todo alguien que va a ostentar un cargo tan importante como el diaconado y lógicamente el pastorado, aunque se aplica para estas dos preguntas. Entonces no me debo dejar controlar por el vino. En vez de ser controlado por el vino, ¿por qué me tengo que controlar? Dice la palabra. Por la palabra de Dios. No se llenen de mostos, llénense del Espíritu Santo. Por eso que decía el segundo requisito de Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan cuál era el segundo requisito? Llenos del Espíritu Santo. Es más, un diácono ni de broma puede decir, ya váyanse por la caguama, ya váyanse por la fría. No, ni de broma puedes decir eso. Porque Satanás siempre va a usar tus malas palabras o tu doble sentido para afectarte. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? El servidor de Dios debe de ser sincero, no hipócrita, no dejarse controlar por el vino, pero además Pablo dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué significa esto? El énfasis aquí es de alguien que no use su ministerio para ganar dinero o sacar provecho propio. Es decir, que no fueran ávaros, más bien que todo momento fueran ejemplos de honradez. ¿Se dan cuenta? Pero dentro del ejemplo de la honradez, amados hermanos, tiene que ver también lo siguiente: no pensar mal de sus hermanos, confiar en sus hermanos. Porque a veces somos de, pues es que ese tesorero, no sé en qué se gasta el dinero. Las entradas fueron muchas, y no vi que gastaran tanto, así que alguien así no puede ser diácono. Lógicamente el tesorero tiene que darle cuentas a la congregación de para qué se están usando los fondos, pero no para complacer a nadie, porque ¿sabes qué, querido hermano? Ese dinero ya no nos pertenece. Ese dinero, ¿para quién es o de quién es? De Dios. Y Dios decide en qué se usa. Es que de ahí están manteniendo al pastor, pues el obrero es digno de su salario. Eso dicen las escrituras. Ahora sí me estoy defendiendo, debo decirlo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, debe de ser alguien honrado en todo sentido. No solamente en lo económico, porque quiero decirles que la honradez no tiene no solamente tiene que ver con lo económico, sino también en cómo hablas y cómo actúas. Ahí también se muestra la honradez, queridos hermanos. Como ya vimos hace un momento, Giezi, el siervo de Eliseo, se dejó seducir por las ganancias deshonestas, usó su posición para obtener algo a su favor, pero Dios le castigó con lepra. He aquí el peligro de usar nuestro servicio para nuestro provecho. Debemos vivir con honradez, hermanos. Hermanos, cualquier parecido con la realidad es mera realidad. El pastor ya necesita coche, así que éntrenle.
No, hermanos, una persona así no puede ser pastor ni diácono. ¿Se dan cuenta? Como muchos, como hay muchos tristemente hoy en día que escarnecen a la iglesia, la mutilan a las ovejas hasta dejarlas desnudas, más que desnudas. Hay una ilustración. Se cuenta que en una ocasión cierto hombre estaba caminando por unos campos, y en eso vio a un pastor que venía delante y las ovejas venían atrás de él. Y así pasó otro día, otro día, otro día y a otro día. Después de esto, queridos hermanos, vio que ya no era el mismo hombre que guiaba las ovejas, y algo le llamó la atención. Ahora las ovejas iban adelante y el hombre iba atrás. Las ovejas iban corriendo y el hombre iba corriendo atrás de ella. Entonces este hombre le pareció curioso y se detuvo a preguntarle a alguien: oiga, ¿qué pasó con el pastor que guiaba estas ovejas? Y le dijo: desapareció, simplemente desapareció. Y dice: pero quiero hacerle otra pregunta. Ahora, ¿por qué este hombre camina atrás de las ovejas? Y este hombre le responde al otro: es que ese no es el pastor, es el carnicero. Y así pasa en muchas iglesias. Más que ser servidores, parecemos carniceros atrás de las ovejas. Alguien con ese carácter no puede servir a Dios. Por cierto, que estas primeras características que Pablo está describiendo aquí hablan del carácter personal de un diácono. ¿Cómo debe de ser en su persona? Si es alguien violento, no puede ser diácono. Y para implicación de todos, alguien que es violento no puede ser servidor de Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Que tengan la conciencia limpia. Que guarden significa que obedezcan. ¿Qué deben de obedecer? El misterio de la fe. Misterio se refiere a algo que había permanecido oculto, pero que ahora se había revelado. Que en este tiempo presente, y me refiero al tiempo en que vivía Pablo, se había dado a conocer. En este caso está relacionado con la fe, que aquí, hermanos, en realidad significa doctrina. Déjenme explicar esto. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que los servidores sean obedientes a la doctrina que estuvo oculta, pero que ahora se había manifestado. Porque a veces, por quedar bien con otros, renunciamos a la doctrina, A mí me sorprende, hermanos, y lo digo con todo amor, que a veces yo les enseño algo en clase, mi amigo Abner les enseña algo en clase, en las prédicas, en las células, y ustedes están platicando con alguien más, y ese alguien más dice un argumento que es diferente al que les enseñamos aquí en clase, y ustedes, para no entrar en discusión, dicen: sí, cierto, sí era así. Y cuando yo los escucho me quedo así de: a ver, espérame, nosotros no te enseñamos eso. No, hermano, para no discutir. No, el servidor de Dios, dice Judas, contiende ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a la doctrina? Miren Efesios capítulo 3 versículos 3 al 5. 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 Dice ahí la palabra de Dios. Síganme con su vista. Que por revelación me fue declarado, ¿qué palabra se repite? El misterio. ¿Se da cuenta que está hablando de lo mismo que Timoteo? El misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el ministerio de Cristo. Misterio, ¿se da cuenta que está repitiendo la palabra misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, los diáconos tienen que ser fieles al misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? El Evangelio que ha sido revelado. ¿Cuál Evangelio? Que Cristo se manifestó en carne, que murió para quitar el pecado, que une en un solo cuerpo a judíos y gentiles. Hermanos, aquel que es servidor de Dios tiene que predicar el Evangelio, no solamente de palabra, sino con sus hechos. Y esto también va para las mujeres. Porque yo he escuchado varias veces aquí, ahora sí lo digo aquí, no, pues eso para los hombres, nosotras no, espérate. En la cuestión del ministerio diaconal las mujeres también juegan. Y aunque no vayan a ser diáconos o diaconisas, todos somos servidores de Dios, así que todos jugamos. ¿Se dan cuenta? Debemos vivir piadosamente todo el tiempo hasta que Cristo regrese por su iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto es el misterio que fue revelado. Entonces los servidores deben poner especial atención en atender a la doctrina y vivirla. ¿Cómo? Dice Pablo, con limpia conciencia, que también puede traducirse como una conciencia que no los acuse. Es decir, que no tengas algo escondido. Dijo alguien en una ocasión, cito, tu pecado es mejor que se conozca a que lo tengas oculto. Yo diría, a lo mejor sería no pecar, pero es imposible para nosotros. ¿Estás pecado? Manifiéstalo. Señor, perdóneme, ando en este pecado. Todos nosotros, amados hermanos, seguimos batallando con uno o varios pecados. Y abiertamente. El peor o lo peor que podemos hacer es esconderlos en vez de confesarlo. Es decir, que el diácono debe de tener un conocimiento bíblico que lo lleve a una vida de obediencia. ¿Cuál era un requisito en Hechos capítulo 6 para un diácono? ¿No? Que la palabra de Cristo morara en abundancia en ellos. Como les dije al principio, que fueran doctos en la palabra de Dios. Hay diáconos en congregaciones que nada. Diría por ahí un amado hermano, muy amado por nosotros, no traen nada en el morral. Ya se les vació todo. ¿No? Son aquellos que les va a pasar algo y todavía dicen, Virgen Santa. No, hermanos, el servidor de Dios tiene que estar bien preparado en la palabra. Tener un conocimiento amplio en la palabra. Y no me vayan a decir, no, pues entonces ya no elegimos a nadie. No, tenemos que esforzarnos para ello, queridos hermanos. Ahora, ya que vimos rápidamente cada una de estas características, ¿cómo podemos resumirlas? ¿Cómo podemos resumir todo esto que Pablo está describiendo en el versículo 8 y 9 en una sola frase? Me viene a la mente una palabra, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio en los pensamientos, dominio propio en el hablar, dominio propio en los gustos, dominio propio en el dinero. ¿Cuál es el resultado? Santidad. Ese es un diácono bíblico. Un diácono de dedocracia, donde entra la opulencia,
El nepotismo eclesial, es decir, elegimos porque me cae bien, es todo lo contrario a un diaconado bíblico. En las escrituras no es quién te cae mejor. En las escrituras es a quién Dios ha capacitado para hacerlo. ¿Quién, tenemos que decirlo, quién se ha esforzado por serlo? Ah, pues ya vi, los diáconos van a ser porque son los más allegados al pastor. De hecho, un amado hermano me lo decía, no de los demás, sino él me lo decía de él mismo. ¿Verdad? Él me decía, a lo mejor usted me está escogiendo porque somos super hermanos, somos super amigos. Y yo le dije, ¿qué crees? Que no. Porque curiosamente, entre más cercanos están a mí, más exigente soy. Y su esposa lo pudo corroborar. Entonces en la iglesia no es, mira, es que este hermano habla bonito. Mira, este hermano es buena onda, hace reír a todos. Pues sí, pero estábamos en un velorio, espérate. ¿Se dan cuenta? Es quién Dios ha capacitado, quién tiene dominio propio, quién sabe vivir la buena doctrina. Hermanos, vivimos bajo el dominio propio. Como servidores de Dios tenemos que vivir de esta manera. Estas son características personales. Alguien que se controle a sí mismo. Como dice Pablo, que golpee su cuerpo y lo ponga en servidumbre. Claro, no vamos a buscar a alguien perfecto, porque perfecto uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Así que no vamos a buscar perfección, vamos a buscar dirección. ¿A qué me refiero? A alguien que se esté esforzando por cumplir estas características. ¿Recuerdan Esteban? No Morán ni García, Esteban, Hechos capítulo 6. Uno de los elegidos entre los 7 diáconos. ¿Cómo era Esteban? Era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y cuándo lo manifestó él? En su muerte. Imagínense, hermanos, lo estaban apedreando al pobre. No tenía ninguna culpa. Y todavía, ¿qué dice? Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. No. Señor, no les tomes en cuenta a este. Estaba orando por aquellos que lo estaban matando. Pero a mí apenas si me hacen algo y ya voy a echar pleito. Y salte y ahorita, porque uy, no me conocen. Espérate tú, Sansón. ¿Se dan cuenta, hermanitos? No hubo doblez en él. Pero así como hay ejemplos buenos, también hay ejemplos malos. Por ejemplo, Judas. ¿Judas era diácono? Sí, era servidor. Falso, pero lo era. Un hombre con doblez, hipócrita, enfocado a ganancias deshonestas. Hermanos, perdón que lo diga, yo he vivido con diáconos que vienen a mí, me dicen una cosa y van con otros y les dicen otra cosa. Híjole, es que el pastor me dijo eso. Sí, ¿por qué no le dices lo que tú veniste a decirme a mí de ellos? Les voy a decir cómo nombra un libro a este tipo de diáconos. Comodines. La segunda frase que usa el hermano está fuerte, perdón por decirla. Un diácono que da bien. ¿Por qué digo que Judas? ¿Recuerdan el evento donde Jesús es ungido con un perfume? ¿Qué dijo Judas? Oye, ¿por qué no se vendió ese perfume y se le dio a los pobres? Pero dice la Biblia, no lo dijo porque le interesaran los pobres, sino porque él tenía el tesoro del grupo y sacaba ganancias de él. ¿Conocen a diáconos, amados hermanos, donde cuando se trata algo de alguien más nunca quieren apoyar? Pero cuando se trata de ellos mismos, ¿qué hacen? Bueno, no deberíamos llamarlos diáconos porque esos no pueden ser diáconos.
Amados, ¿cómo es nuestro carácter personal como servidor? ¿Nos parecemos a Esteban o a Judas? Yo sí sé de alguien que lo sabe perfectamente, Cristo. Pero no nos hagamos, hermanos. No nos hagamos. Un filósofo griego dijo, notin seatum. Significa, conócete a ti mismo. Seamos honestos, nos conocemos. Conocemos. Por eso dijo el Señor Jesús, nadie conoce lo que hay en el hombre, sino el mismo espíritu del hombre. Es decir, te conoces. Me conozco, sé de qué pie cojeo. Pero bien, ya hablamos del carácter personal de un buen servidor. Ahora pasemos al siguiente aspecto. Si no lo termino, no se preocupen, tenemos tiempo para hacerlo, ¿verdad? El segundo aspecto de un siervo, nuestro punto número 2 es cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro servicio en la iglesia? Ya vimos nuestro servicio personal, ahora vamos a ver nuestro servicio en la iglesia. Versículos 10 y 11 de 1 Timoteo capítulo 3. Versículos 10 y 11 de 1 Timoteo capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pablo dice, y estos también. Es decir, que los diáconos, que deben tener las características que vimos anteriormente, sean sometidos a prueba. La manera en que está el tiempo verbal en el griego quiere decir, escuchen, que estén siendo constantemente probados. Por eso el diaconado anual no sirve. ¿A qué me refiero con diaconado anual? Muchas iglesias que no entienden las escrituras, sino como lo manejan como ellos quieren, van cambiando a los diáconos cada año, y que el presidente de diáconos y superintendente, ¿qué es política o qué? A ver quién agarra más hueso o qué. No, hermanos, no. Alguien alguna vez dijo, es que los diáconos no deben de ser vitalicios. No estás leyendo las escrituras. Anda leyendo el libro del Mormón, yo creo, el de los testigos de Jehová, o el Corán, o no sé qué estés leyendo. No, hermanos, no. Lo que el griego quiere decir es lo siguiente: que sean probados constantemente. ¿Quién puede ser probado en un año, hermanos? Y más cuando nos vemos cada 8 días nada más. ¿Se dan cuenta? El diácono es alguien que siempre, toda su vida, está siendo aprobado. ¿A qué se refiere? A que las características personales sean presentes constantemente en su vida, que las manifieste todo el tiempo en su vida. ¿Y quién nos puede dar testimonio de eso? ¿Los hermanos en la iglesia? No. ¿Quién cree que nos puede dar testimonio de eso? Su familia en casa. Su familia en casa. No se refiere a que solamente muestre los requisitos una sola vez, en una sola prueba, y después ya no hay evidencia de ello. Hermanos, los diáconos no tienen poder alguno sobre la iglesia, porque hay diáconos que se quitan y se ponen cuando ellos quieren. Gracias, quitapón, hermana. ¿Alguien me podría decir dónde está eso en las escrituras? Más bien yo leo en Daniel que es Dios el que pone y es Dios el que quita. La frase sean sometidos a prueba también puede traducirse aprobar después de ser aprobados. A ver, ¿cómo que aprobar después de ser aprobados? Miren, ¿qué está diciendo? Muchas veces yo puedo falsificarme, así como lo escuchan, para pasar la prueba. Y después de eso,
desaparece. Es un poco como el matrimonio. Cuando éramos novios, te desvivías por mí y ahora que somos esposos no quiere vivir conmigo. Te quieres desvivir, pero de este mundo para ya no aguantarme. ¿Se dan cuenta? No, lo que Pablo está diciendo es que es un hombre que en todo lugar, donde él esté, con quien esté, se va a comportar de la manera correcta. Es decir, que los requisitos personales que describió hace un momento van a ser manifestados siempre. Siempre, hermanos. Y entonces sí puede seguir ejerciendo el diaconado. Noten que Pablo confirma esto diciendo, si son irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Por ahí va. No se preocupen, como decía Pablo a Filipenses, no me es molesto volver a decirles lo mismo, ¿verdad? Ser irreprensible no significa que sea perfecto y sin mancha. Porque ¿saben qué? Entonces nadie podríamos servir a Dios. Lo que está diciendo aquí la palabra es que que aunque seas acusado de algo, no te comprueben la acusación. Porque acusarnos siempre nos van a acusar, ¿eh? A todos. El diablo, el mundo, nosotros mismos. Siempre te van a acusar, pero que no te puedan confirmar de lo que te están acusando. Eso significa ser irreprensible. Lo que Pablo está diciendo es que el servidor debe de ser una prueba permanente de su carácter personal y espiritual. ¿Cuándo? Siempre. Para que no tenga nada de qué acusarle y entonces sí puede ejercer libremente su ministerio. A mí me encanta, queridos hermanos, cuando en vez de tomar el ministerio de Cristo, y digo me encanta de manera irónica, en vez de tomar el ministerio de Cristo, tomamos el ministerio de Satanás. ¿Cuál es el ministerio de Satanás? Apocalipsis 12, acusar a todos. ¿Por qué digo que tomamos el ministerio de Satanás? Porque nada más nos la vivimos viendo qué hace el otro para equivocarse y poder acusarlo. De verdad, hermanos, lo digo con tristeza y con vergüenza porque yo lo hago. Nunca he escuchado algo bueno de un hermano para otro hermano. Siempre que hablo con algunos de ustedes, y estoy hablando en sentido general, no estoy acusando a nadie. Bueno, ya está tomando el ministerio de Satanás, ¿verdad? No estoy acusando a nadie. Todo lo que escucho son reclamos y acusaciones. Y yo digo, Dios mío, ¿a eso vamos a la congregación? Nada más para ver que se está equivocando. Oye, ¿te diste cuenta que el hermano al que estás acusando llegó temprano y ayudó a acomodarlo del sonido? ¿Llegó a acomodar bancas? ¿Llegó a limpiar? ¿Llegó a barrer? Oye, ¿te das cuenta que después del culto se quedó a ver las necesidades del lugar? Pero siempre le damos énfasis a lo malo. Siempre que hablamos de los demás es algo malo. Ese pastor es un mentiroso, chismoso, ni le crean nada, abusivo, nada más está a nosotros por nuestra casa, por nuestro dinero, por nuestro carro. Ay, ese pastor ya nos tiene harto, ni lo hubiéramos ordenado. ¿Y por qué no dices, oye, ese pecador y primero, más bajo de todos, pasó toda la noche orando por la iglesia? ¿Cómo le gusta orar a ese pastor por nosotros, verdad? No, lo malo, lo malo, lo malo. Alguien así no puede servir a Dios, hermanos. Hay una escena bien interesante. En una ocasión Jesús va regresando de orar y sus discípulos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban diciendo sus discípulos? No. Bueno, algunos ya andaban en el tercer cielo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? No. Se estaban peleando para ver quién era mejor, el mayor que todos los demás. Mi pregunta es, ¿cómo lo hacían? La Biblia no lo dice, pero por las tradiciones de ese tiempo no es difícil imaginarlo. Yo creo que discutían quién era el mejor
de la siguiente manera: ah, pero tú hiciste esto la otra vez. ¿Te acuerdas cómo tú pecaste? Ah, tú, Pedro, ¿te acuerdas que el Señor te dijo que tú eras Satanás, que te quitaras de enfrente? Ah, ¿se acuerdan ustedes, Juan y Jacobo, cómo querían hacer que fuego del cielo descendiera? Ah, tú, Mateo, ¿te acuerdas cómo eras un publicano? Así discutían quién era el mejor, y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y en eso entró el Señor Jesús, y ¿qué dijo? Porque eso tiene que ver con el diaconado. El que quiera ser el mayor de todos, que sea el ¿qué? Dice una palabra que significa diácono: servidor de todos. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, ¿por qué digo que este servicio es dentro de la iglesia si Pablo no lo menciona? Bien, porque al decir se ha puesto a prueba, es lógico señalar que está siendo probado ¿dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Así que si estas características deben ser evidenciadas en su servicio congregacional. Pero no solamente en el inmueble, sino fuera del inmueble, teniendo en mente que todos nosotros componemos la iglesia de Dios. Es decir, que sirva en todo momento y en todo lugar. Que su vida sea caracterizada por servir. Hermanos, ¿conocen a alguien así? Piénsenlo, no me lo digan. Porque si me hacen así me voy a desilusionar. Ahora vean lo que Pablo dice. Versículo 11 de 1 Timoteo 3. Ya voy a acabar. 1 Timoteo 3. Sabía que no iba a acabar hoy, no se preocupen, hermanos. 1 Timoteo 3, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles. Debo comentarles que los teólogos no se ponen de acuerdo en esto. Hay dos posturas. Una es que se refiere a las esposas de los diáconos y la otra es que se refiere a las diaconisas. Bien, vamos a ver la primera. Dicen que son las esposas de los diáconos y la base de esta postura es que la frase, las mujeres que usa aquí Pablo también se traduce a sí mismo las esposas. Por lo cual se puede definir que se refiere a las esposas de los diáconos. Esto es lo que dice la primera postura, que se refiere a las esposas de los diáconos. La segunda postura es que se refiere a las diaconisas. Se cree que se refiere a diaconisas ya que el uso que Pablo hace de la frase asimismo distingue a este grupo del anterior. Es decir, hay un tercer grupo, ¿no? Pastores, diáconos, hombres, mujeres. No para pastores, ¿eh? Si ustedes ven los requisitos de un pastor, no aparecen las mujeres para nada. Pero en los de diáconos sí, ¿verdad? Entonces, obispos, diáconos y diaconisas, este uso de la frase a sí mismo es similar a cómo Pablo lo usa en esta carta en el capítulo 2, versículos 8 y 9, para hacer la diferencia de lo que hacen los hombres y de lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Además, ya que en los requisitos de los obispos no menciona los requisitos de sus mujeres, ¿por qué habría de usarlos para los diáconos? O sea, ¿por qué Dios a las esposas de los pastores no les pone ningún requisito? Por eso son medio... O sea, ¿por qué a Dios a las esposas del pastor no le pone un requisito? Más bien se los pone al pastor, pues elige bien. No diríamos ahí vulgarmente, mátate solito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios no lo hace con los obispos y por qué sí lo habría de hacer con los diáconos? ¿No creen que Dios, como es justo, lo haría para los dos? ¿Para las esposas de los pastores y para las esposas de los diáconos? Así que no puede referirse a las esposas de los diáconos. Ahora, hay un texto muy importante. Vayan a Romanos 16, 1 y 2. Romanos
16, versículos 1 y 2. Romanos 16, versículos 1 y 2. Y lo leemos todas juntas. Hermanas, ustedes junto conmigo. Hermanas, lo den conmigo. Esposos, háganle así a sus esposas, como ellas les hacen cuando les digo algo a ustedes, así de, ahí te hablan, tú pégate a ti misma. ¿Verdad? Las que vengan solitas porque sus maridos tuvieron que trabajar, háganse así. ¿Verdad? Las que son solteras, a menos que se casen con un pastor, pero si les toca un diácono, váyanse haciendo así. ¿Verdad? Romanos 16, 1 y 2. Solamente mujeres, dice la palabra de Dios. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismos. ¿Quién era Febe? O sea que estos requisitos del versículo 11 es por si queremos elegir a una mujer como diaconisa. Por eso les decía al principio, las mujeres también juegan. Ahora, algunos dicen, no, Pablo lo hizo por cordialidad. No creo, porque si siguen leyendo el texto, menciona a Priscila, María, Trifenia y Trifosa, y Pablo las menciona como trabajadoras, no como diaconisas. ¡Wow! ¿Una mujer puede ser pastor? No. ¿Una mujer puede ser diaconisa? Sí. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué uno no y el otro sí? Y aquí voy a aterrizar todo que les decía en la introducción. Porque los diáconos no fueron diseñados para mandar, ni para gobernar a la iglesia. Los diáconos fueron diseñados para servir. ¿Por qué la mujer no puede ser pastor? Porque el pastorado es el modelo, es el oficio de gobierno en la iglesia. ¿Quién gobierna en la iglesia, aunque no nos guste, hermanos? El pastor. ¿Por qué el pastor? Ya se los he enseñado muchas veces. Porque está representando ¿a quién? A Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5. Los diáconos no fueron diseñados para gobernar. Por eso una mujer puede ser diaconisa. Miren, vamos a verlo en la palabra, hermanos, para que no digan, este pastor ya empezó a... No. Vamos, Biblia. A mí me gusta Biblia. Vayan por favor a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4, los requisitos del obispo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4, los requisitos del obispo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quédense con esto en mente. Ahora vayan a los requisitos de los diáconos. Versículo 12 de 1 Timoteo 3. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa. ¿Qué hay de diferente? No son iguales, hay algo que es muy diferente. Al pastor le dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y a los diáconos no se los dice. ¿Por qué? Porque el que preside y dirige a la iglesia es el pastor, no los diáconos. Y aquí debo detenerme. Yo he cometido un error, hermanos, y un error muy grave delante de Dios. Y está bien. De hecho, pienso seguirlo cometiendo. Porque es un error en amor y misericordia. Me preguntaba ayer el pastor Antonio Ortega, oye Jera, ¿por qué pides permiso para todo en la iglesia? Si vas a ir a dar conferencias, porque yo le platico a él todo lo que hago, lo bueno y lo malo, y él se los puede decir. Si vas a salir conferencias
¿Iglesia me da permiso? Si vas a entrar a estudiar, ¿iglesia me da permiso? Si vas a tener novia, ¿iglesia me da permiso? Oye, Jera, ¿quién preside en la congregación? Sí, y el error es mío, ¿se dan cuenta? Y no digo mandar en el sentido de que yo voy a decir, yo soy el pastor y ustedes hacen lo que yo digo. No, 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 no. Presidir es ¿qué? Enseñarles la palabra, guiarlos de acuerdo a las escrituras. Ahora, ¿por qué digo que lo voy a seguir haciendo? Porque me gusta hacerlo. Me gusta que ustedes sientan que también yo estoy sujeto a ustedes y que no hago lo que quiero. ¿Sí me explico? Pero hermanos, ya quitémonos de la mente que el que manda en la congregación es la iglesia, o que mandan los diáconos, o que ellos son los que presiden y los que deciden. No, y esa es otra predicación que les voy a dar después. El gobierno en la iglesia es la pluralidad de ancianos. Y aquí viene una gran responsabilidad. ¿Quién va a decidir o quién tiene que decidir en los aspectos de la iglesia, hablando de manera práctica y directa? Mi amigo Abner, mi amigo Armando y un servidor. Después, ¿qué hacemos? Nos reunimos con los diáconos y lo llevamos a consenso para que ellos también nos dé su aportación. Y después, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la iglesia para que la iglesia también nos dé sus ideas. Pero no es así de que si la iglesia dice que no, es no. O el pastor no puede trabajar hasta que no se reúna la iglesia. ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas, ustedes también juegan en esto. Pero no para mandar, para servir. Todos somos servidores. Ahora, ¿qué hay en cuanto que Pablo dice que él no permite que la mujer enseñe en la iglesia? Muy bien, hay otra diferencia entre el diácono y el pastor. Porque parecería una contradicción. Oye, si puede haber diaconisas, ¿por qué Pablo dice yo no permito que la hermana enseñe en la iglesia? Es decir, que esté por encima del hombre. Bien, por lo siguiente, aunque el diácono tiene que estar preparado para enseñar, no es su ministerio principal. El diácono no fue llamado principalmente a enseñar. ¿Esa tarea de quién es? ¿Y dónde lo dice, hermano? Vuelvan a Timoteo capítulo 3. Todo se solucionaría si leyéramos correctamente las escrituras. Miren qué dice ahí la palabra de Dios, por ejemplo, en el 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 6. No es cierto. No es cierto, no es en el versículo 6. Vamos a leerlo desde el capítulo del versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, honesto, apto ¿para qué? Búsquenme eso en el requisito de los diáconos. Ese apto para enseñar. No está. No está, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a vivir funciones diferentes. Oigan, hermanos, ¿y qué vamos a enseñar en la iglesia? Lo que decidan los diáconos. ¿Quién les dijo? Para eso el hombre, ese pecador que fue llamado, tiene que estar mucho tiempo en oración con el Señor para que sea el Señor el que lo dirija qué tiene que enseñarle a la congregación. Porque muchos pastores también dicen, yo les enseño lo que ellos quieren. No, pues estás mal. Tienes que enseñar lo que Dios quiere, no lo que la iglesia quiere. Oiga, hermano, alguien me preguntó, entonces ahora que elija a los diáconos, ¿también los va a poner a dar clase? No. A menos que tengan el don de diaconado junto con el de maestro. Ahí sí. Pero si no, no. Porque de eso nos tenemos que ocupar los ancianos de la iglesia. Pónganles nombre: Gerardo, Abner, Armando. Hermanos, dado la evidencia que estamos viendo en la palabra de Dios, no en lo que yo quiero o lo que yo digo, ¿a qué conclusión debemos llegar?
que la función del pastor y la función del diácono son totalmente diferentes. Y ni el pastor tiene que tomar el oficio del diácono, ni el diácono el oficio de él. A veces los diáconos parecen los pastores. Los gendarmes de la iglesia les llamamos. Ahí viene la policía de la iglesia. Y entran los diáconos y el pastor, Señor, sí Señor, si no. No, hermanos, ambos ministerios son importantes en la iglesia, cada uno tomando su lugar. Y de esta manera, y de estas características son los hombres que debemos elegir. Son los hombres que debemos elegir. Y cuando digo hombres me refiero a quién. De manera general, mujeres y hombres. ¿Cómo no? Lo acabamos de ver en las escrituras. Mujeres y hombres. ¿Verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Todavía no acabo porque Pablo describe que estas mujeres deben de ser, ¿cómo? ¿Cómo dice Pablo? Honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en. Y debo describir qué se refiere Pablo con eso. Espero que vayan tomando nota, hermanos, para a la hora de que estén orando, a la hora de que vayan a elegir, ¿verdad? No se va a valer, hermanos, se los digo con todo amor, en Cristo no se va a valer que mi esposo, mi esposa, no, espérame. No, pues dice por ahí el dicho, si no le echo yo, pues yo porras, ¿quién se las va a echar? ¿Verdad? No, hermanas, hermanos, oren con estas características en mente y cuando vayan a elegir, cuando vayamos a elegir, que vayamos a seleccionar a nuestros diáconos, que lo hagamos con estas características presentes. Oye, ¿qué pasa? Si no tiene una, no tiene dos o más, ¿está trabajando en ellas? No, pues que sí. O no, pues que no. El que sigue. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.